Buenos días. Los próximos 45 minutos vamos a hablar un poco sobre Office 365, los Cognitive Services de Azure y la Power Platform, cómo pueden trabajar todos ellos en conjunto para hacer que Office sea un poquito más inteligente de lo que es en este momento. Mi, no- Mi nombre es Gustavo Vélez, yo soy MVP de Office Apps and Services desde hace unos cuantos años. Aquí pueden ver mi dirección de email. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, quieren comentar algo sobre el tema que hemos visto después de la charla, por favor escríbanme. También un poquito de autopropaganda, si me permiten. Al lado izquierdo pueden ver mi último libro y la dirección en donde lo pueden am, ver y pedir, ver el contenido y pedirlo si les parece interesante. Durante los próximos minutos vamos a ver en principio algo muy general sobre Azure, que son los Cognitive Services y la Power Platform. Luego miraremos los conectores que hay disponibles para el Cognitive Services desde la Power Platform y luego miramos una serie de ejemplos de cómo utilizarlos en Power Automate, en Power Apps y en Office 365. Primero que todo, algo sobre Microsoft 365 o Office 365, como siempre lo hemos conocido. Es eh, una colección de herramientas, todos ustedes las conocen perfectamente, para que trabajen los trabajadores del conocimiento, que incluyen las herramientas que todos conocemos de Word, Excel, PowerPoint, por ejemplo, algunos servers como Exchange y SharePoint, y una cantidad de otras herramientas que nos sirven para manejar información dentro de nuestras empresas. Por el otro lado, tenemos Azure, que es la iniciativa en la plataforma de Microsoft, que es también una colección de herramientas muy grande que se extiende constantemente, que Microsoft mejora constantemente, cambia constantemente, perdón. am, y dentro de Azure hay una familia de servicios que se llaman los Cognitive Services. Los Cognitive Services son ah, herramientas que sirven para eh, mejorar la comunicación entre ser humano y computador. Está dividido en 5 secciones que son visión, lenguaje, búsqueda, conversación y decisiones. Todos son servicios de inteligencia artificial, lo que significa que ellos se van mejorando constantemente con el uso. Em, la familia de visión, por ejemplo, permite reconocer imágenes, reconocer personas y objetos dentro de imágenes, permite reconocer también vídeos y cosas como escritura a mano. En la parte del lenguaje se trabaja con todo lo que es textos, interpretación de textos, em, traducción de textos, cosas por el estilo. La parte de speech, de conversación, es para reconocer y trabajar con input por medio de la voz entre computadores y seres humanos. La parte de decisión es para personalizar eh, lo que se presenta en el computador en base al contexto y a una serie de datos extendidos, y también para moderación de contenido. Y la parte de búsqueda es todo basado en los servicios de Bing, que, como todos sabemos, es un motor de búsqueda de Internet que nos permite encontrar información, manipularla, encontrar información visual, no solamente de texto, de noticias, de imágenes. Ahora la cuestión es, ¿podemos utilizar todos estos servicios de Azure en Office 365? Eh, la respuesta es muy clara, sí que los podemos utilizar. En varias conferencias
de pronto ustedes las han visto que yo he dado en España y en Latinoamérica. Hemos hablado de ejemplos de cómo integrar los Cognitive Services en SharePoint. Eh, Todos los ejemplos que yo he mostrado han sido utilizando funciones de Azure. Em, por ejemplo, tenemos aquí una librería común y corriente de SharePoint en la que si descargamos un par de imágenes, hay un webhook en la librería que hace una llamada a las funciones de Azure y las funciones de Azure toman la imagen, buscan en el sistema de Bing perdón, en el sistema de reconocimiento de imágenes quién es la persona y después con esa información va a el servicio de Bing, encuentra más información sobre la persona y nos da una eh, link, un vínculo hacia la información personal del personaje reconocido. Todo esto funciona, como les digo, por intermedio de funciones. Aquí está el código de una de ellas. Como pueden ver, hay que escribir un montón de código. Esta es una de las funciones y son aproximadamente 150 líneas de código. Funciona bastante bien, pero de nuevo hay que escribir código. Ahora, el objetivo de la charla es cómo podemos utilizar todos estos servicios sin necesidad de escribir código. Microsoft está creando ya desde hace algún tiempo algo que se llama la Power Platform. La Power Platform consiste en este momento de 4 servicios: Power BI, Power Apps, Power Automate y Power Virtual Agents. Y es todo un sistema que permite trabajar, hacer eh, muchas cosas que antes solamente se podían hacer por intermedio de código, permitir que la gente que no son desarrolladores las puedan utilizar sin necesidad de escribir código. Power BI es para crear gráficas basadas en datos que vienen de bases de datos o de perdón, de Excel, por ejemplo. El Power Apps es ah, una forma de crear aplicaciones rápidamente sin necesidad de crear mucha cantidad de código. Sí hay que crear algo, pero no mucho. Power Automate es un motor de flujos de trabajo y Power Virtual Agents es para crear bots de una forma WYSIWYG, de una forma simplemente de seleccionar y configurar cosas. Todo el Power Platform tiene una base de datos muy extendida detrás y tiene algunas otras cosas como un sistema para crear inteligencia artificial dentro del sistema. Ah, la Power Platform se puede utilizar con Office 365 y se puede utilizar con Dynamics. Originalmente viene de Dynamics, pero se puede utilizar perfectamente desde Office. Bien, lo primero que necesitamos hacer para empezar a utilizar los servicios de Cognitive Services Power Platform es crear instancias de los servicios en nuestra cuenta de Azure. Si vamos a la administración central de Azure, aquí la tienen en la pantalla, lo más fácil es crear una cuenta, un grupo de recursos. En el grupo de recursos se agrupan todos los recursos que un proyecto necesita. En este caso, tenemos aquí un grupo de recursos en donde tenemos los 3 servicios. Los servicios los pueden ir agregando fácilmente si los buscan, por ejemplo, por Vision. Allí está el servicio de Computer Vision de Microsoft.
Cuando lo crean, les va a pedir algunos datos como el nombre, la suscripción de Azure que van a utilizar, en qué data center se van a tener los datos y cuál es el nivel de precios. Todos los servicios de Cognitive Services tienen un nivel que es gratis, en este caso, por ejemplo, el F0, que permite hacer 20 llamadas por minuto y 5.000 llamadas por mes. Si se pasa de esto, hay que utilizar uno de los servicios de pago y en qué grupo de recursos se va a instalar el servicio. Este es para el servicio de visión, pero si hacen lo mismo para el servicio de texto, por ejemplo, aquí está el traslador, el traductor y el servicio de analytics de texto. Cuando se crean los servicios, eh, lo más importante que necesitamos saber de ellos es su punto de entrada, el entry point, eh, en la clave para acceder al servicio. Esos dos datos los necesitamos luego para configurar los servicios dentro de la Power Platform. Estos datos siempre los pueden recuperar después, no es necesario tenerlos guardados de ninguna manera. Cuando ya tenemos creados las instancias de los servicios de Azure, ahora necesitamos conectarlos a la Power Platform. Para poder interactuar desde la Power Platform con los Cognitive Services, tenemos una cosa que se llama los conectores del Power Platform. Los conectores es la forma de vincular sistemas entre ellos, no solamente con Azure, sino con cualquier otro tipo de sistema que exista en la empresa. Aquí estamos en la administración central de Office 365 y tenemos la parte de Power Automate. En la parte de Power Automate tenemos una sección que se llaman conectores y en los conectores podemos buscar por los conectores de la misma forma que lo hicimos en Azure y tenemos, por ejemplo, aquí los conectores para trabajar con el Computer Vision de Azure. Si hacemos clic sobre el servicio, nos da alguna información en algunas plantillas en las que podemos utilizar como ejemplos. Pero no solamente es para el Computer Vision, también está para el text, por ejemplo. Aquí tenemos el Text Analytics y para el traductor lo mismo. Esos son los conectores que hay disponibles. Para utilizarlos dentro de nuestras propias cosas, flujos o aplicaciones, necesitamos crear una conexión con el conector. La conexión, pueden crear nuevas conexiones desde este botón. Cuando tienen una conexión creada, les va a pedir dos datos, tres, el nombre para mostrar en la pantalla, les va a pedir la llave de la cuenta, que fue la que vimos hace un momento en Azure, en la parte de llaves, esta llave, y cuál es el punto de entrada, el entry point para el servicio, que también lo vimos en Azure. Con esos datos podemos crear el conector y cuando ya tenemos podemos crear la conexión con el conector y cuando ya tenemos la conexión podemos utilizar el conector dentro de nuestros desarrollos. Cuando ya tenemos la conexión tenemos todos los componentes necesarios para poder empezar a trabajar con el Power Platform. Veamos cómo podemos hacer un flujo de trabajo con Power Automate que utilice los Cognitive Services. Regresamos a nuestro tenant de Office. Y aquí tenemos
Estamos de regreso en la parte de Power Automate. Y nuestro objetivo es hacer ahora un flujo de trabajo que nos analice una imagen, nos diga si es una persona o si es un objeto, y si es una persona nos diga quién es la persona, si es que lo puede encontrar, por supuesto. Vamos a crear primero que todo un flujo de trabajo que podamos disparar nosotros mismos con un botón. Le damos un nombre, flujo 1. Y en el trigger para arrancar el motor, para arrancar el flujo, le vamos a decir que tenemos un archivo file selected, ah, que es un archivo que es el parámetro de entrada para el trigger. Ahora vamos a agregar nuestro conector. Aquí tenemos el Computer Vision API. Y el Computer Vision API tiene diferentes, la sección de Vision tiene diferentes servicios que podemos utilizar. Utilicemos, por ejemplo, el analizador de imágenes. ¿Qué vamos a hacer con el analizador? ¿Qué le vamos a entregar al analizador? Le vamos a entregar el contenido de una imagen. ¿Y cuál es el contenido de esa imagen? Es la imagen que seleccionamos en el trigger. Pongamos otro paso que sea de visión también y que sea, por ejemplo, detectar el objeto. La configuración es precisamente la misma. Le vamos a entregar como parámetro de entrada el contenido de una imagen, y el contenido de la imagen es la imagen que habíamos seleccionado en el trigger. Ya tenemos un flujo de trabajo que es supremamente sencillo. Le entregamos como parámetro de entrada al iniciar una imagen. La imagen se le transmite al Cognitive Services de Azure, y el Cognitive Services nos devuelve un análisis de la imagen y qué tipo de objetos han sido detectados dentro de la imagen. Guardamos el flujo. Y cuando lo queremos arrancar, nos va a pedir, nos va a decir que va a utilizar esta conexión, lo que es correcto, la que ya le habíamos hecho, y nos va a pedir cuál es el archivo seleccionado. Em, digamos que utilizamos esta imagen y arrancamos el flujo, y casi que instantáneamente nos dice que el flujo ya está terminado. Aquí, como pueden ver, es supremamente rápido el tiempo de reacción de estos servicios de Azure. ¿Qué pasó aquí? Tenemos en la entrada, me dice que le entregamos un archivo, un file, y hizo un stream de la imagen, y ese stream byte, para ser más correctos, de la imagen. Esa imagen se la entregó al servicio de análisis, y el servicio de análisis de imágenes me dice que es una imagen de Jacinda Ardern, lo que es correcto, la primer ministro de Nueva Zelanda, y me dice algunos tags sobre la persona. Me dice que es una persona que está, fuera, que está con ciertos vestidos, que es una mujer. Todos esos detalles de la imagen. Me dice que es joven,
que hay un paraguas en alguna parte que yo no sé en dónde estará, pero bueno. Y la detección de objetos del servicio me dice que hay un rectángulo interesante dentro de la figura y que dentro de ese rectángulo, en donde tenemos aquí las coordenadas, hay una persona y que la seguridad de que es una persona es el 70%. Esto nos permite entregarle, por ejemplo, una imagen donde hay varias personas y me va a decir la zona en donde encuentra cada una de las personas y me va a decir si es una persona, si es un objeto, eh, qué tipo de, de imágenes es y cuál es el porcentaje de confidencia de que eso sea cierto. Como pueden ver, crear flujos de trabajo con el Power Platform que interactúen con las Azure Cognitive Services es increíblemente sencillo. Es simplemente configurar un par de parámetros y el servicio funciona completamente autónomo, sin ninguna clase de programación, algo que es totalmente diferente a lo que vimos anteriormente sobre la cantidad de código que hay que escribir para hacerlo programáticamente. Escribir este código le puede costar probablemente un día de trabajo a un desarrollador. Hacer un flujo de trabajo de este tipo, ustedes ya lo han visto, son 2 minutos de trabajo. Y la velocidad de reacción es muy alta, se puede integrar con muchísimos otros servicios. La cantidad de casos de utilización ya se lo podrán imaginar ustedes mismos. Bien, regresemos a la presentación. Entonces, esto fue con Power Automate. Ahora veamos qué podemos hacer con los Cognitive Services con Power Apps. Aquí tenemos la pantalla de administración de Power Apps dentro del tenant de Office 365. Y yo ya tengo una aplicación creada. Que es una aplicación muy sencilla. Es una aplicación que es un traductor. Aquí se le pone un texto, me va a indicar cuál es el lenguaje, me lo va a traducir al español y me va a dar el sentimiento, o sea, eh, el servicio de Azure determina un factor entre 0 y 1 en que me indica el sentimiento de la frase que ha traducido, que ha detectado. 0 significa que es pesimista, 1 que es optimista y en la mitad es que es neutral. Pongamos un texto aquí, digamos, por ejemplo, algo en inglés. Ah, me dice, cuando le pregunto cuál es el lenguaje, me dice que es inglés. Si le digo que me lo traduzca, me lo traduce al español. La traducción es de inglés a español es bastante buena. Y si me dice cuál es el sentimiento, es 0,5, es completamente neutral. Y funciona, en este momento funciona para algo así como 68 idiomas. Probemos algo en otro idioma. ¿Qué lenguaje es este? Es francés. Eh, la traducción es de francés a español. ¿Y cuál es el sentimiento? Me dice que es un poco más positivo. Pero no solamente lo podemos utilizar para inglés y francés o idiomas de este tipo. Eh, Veamos, por ejemplo, busquémonos un texto en algo en chino, por ejemplo. A ver, un texto por aquí en chino. Eh, proverbios, proverbios, proverbios. Aquí tenemos algunos proverbios.
algo interesante. Por ejemplo, copiemos esto a ver qué nos dice nuestro traductor. Lenguaje es chino tradicional. La traducción, no tengo miedo de la lentitud, miedo de detenerse. El sentimiento es neutral. Y busquemos alguno más, otro ejemplo raro en árabe, por ejemplo. Eh, a ver, algo en árabe. Lenguaje es árabe. La traducción al español, ten cuidado con tu enemigo. El sentimiento es positivo. ¿Cómo funciona esta aplicación? Am, regresemos a la aplicación y miremos cómo funciona la aplicación por dentro. Primero que todo, veamos los conectores. Aquí nos indica que estamos utilizando dos conectores. Los conectores de Power Automate y Power Apps son exactamente los mismos. Los conectores se definen a nivel de Power Platform, no se definen a nivel de aplicación o flow. Aquí están todos los conectores, toda la lista de conectores disponibles en el Power Platform. Si queremos ver más conectores, aquí está la lista completa. Aquí se puede seleccionar el conector. Una vez seleccionado, la conexión es exactamente igual que en Power Automate. En perdón, en nuestra aplicación tenemos esta casilla que es en donde vamos a poner los datos. Tenemos este botón. Este botón me dice que vamos a crear una variable y la variable se llama mi lenguaje y el valor de la variable es lo que venga desde un conector que se llama Text Analytics, que lo vemos acá. Y el Text Analytics tiene un método que se llama Detect Lenguaje, detectar el lenguaje. Y el detectar lenguaje utiliza un parámetro de entrada que se llama text. Y en este momento le estamos dando el valor de la casilla de entrada, que es esta. Entonces, en el momento en que apretamos este botón, me va a crear esta variable con este nombre y con este valor. ¿Qué pasa en la casilla de lenguaje? Cuando aprieto el botón, el texto de la casilla me va a cambiar hacia lo que me venga de el lenguaje detectado, que en este caso es una table. La variable mi lenguaje y como es un table, significa que tiene récords y columnas. Y quiero el primer récord de la tabla y quiero el valor de la columna que se llama name. Entonces aquí voy a poner el valor que me dice mi variable en la columna nombre del lenguaje. Lo mismo con el botón de traducción. Voy a crear una variable que se llama mi traducción, que va a utilizar el servicio de Microsoft Translator.
el método de traducir de este servicio, y de entrada tiene de nuevo el valor de la casilla de entrada y el idioma al que quiero traducir. ¿Qué aparece en la casilla de traducción? Aparece simplemente la traducción, que es un texto. O sea, en este caso no hay tables, ni records, ni nada por el estilo. Es simplemente un solo valor que es la traducción. Para el sentimiento, para el botón de sentimiento, el procedimiento es exactamente igual. Creo una variable que se llama mi sentimiento. Utilizo el servicio de Text Analytics, que tiene un método que se llama detectSentiment, y el parámetro de entrada es texto, se llama texto, y va a recibir el valor de la casilla de entrada. Y para mostrarlo por pantalla, cuando el texto cambia, voy a mostrar el score, el numerito del sentimiento, que en este caso es un récord, o sea, es una línea dentro de mi tabla que tiene una columna que se llama score y que es un número. Habiendo hecho la aplicación, es simplemente publicarla y queda disponible y darle derecho a los usuarios para que lo utilicen. Y tienes una aplicación que utiliza, una aplicación de Power Platform que utiliza los servicios cognitivos y que utiliza, les puedes dar textos cortos o largos, desde una palabra hasta una frase completa, te va a indicar el lenguaje, lo va a traducir al español, pero lo podemos poner a traducir a cualquier otro idioma y me va a dar el sentimiento de esa frase. Como pueden ver, hay que programar un poco más. Hay que utilizar este tipo de sintaxis eh, que no es fácil. Cuando Microsoft hizo este sistema, utilizó las fórmulas de Excel. Y las fórmulas de Excel no son sencillas de entender, no son sencillas de programar. Requiere algo más de conocimientos que crear un flujo de trabajo. El flujo de trabajo es simplemente configurarlo y es supremamente sencillo de entender. Esto cuesta un poco más de trabajo, pero de todas formas no hay necesidad de hacer ningún tipo de programación por detrás. Es comprender la sintaxis y comprender cómo funciona un poquito, cómo funcionan un poquito las fórmulas de Excel dentro de Power Platform, dentro de Power Apps, y cómo es la manera de crear estas interfaces visuales. Bueno, eso fue cómo hacer una aplicación de Power Apps. Veamos ahora qué más podemos hacer con Office 365. No solamente utilizar flujos y Power Apps, sino cómo podemos interactuar con Office 365, hacer una especie de mashup, una especie de concatenación de todos los servicios de Office con flujos, con Cognitive Services. Aquí tenemos nuestro tenant de Office. Tenemos una librería sin ninguna personalización. Solamente tenemos dos columnas extras, una para un texto y una para la traducción del texto que vamos a indicar aquí. Y en la librería tenemos una hoja de cálculo de Excel, y la hoja de cálculo en este momento está vacía. Solamente tiene una tabla con dos columnas, una para texto y una para traducción. El objetivo es que vamos a poner una imagen con un texto en esta librería. Esa imagen va a disparar un flujo de trabajo. Este flujo de trabajo. El flujo de trabajo va a detectar el texto dentro de la imagen, me lo va a traducir a algún tipo de idioma, me lo va a mostrar en la librería de SharePoint y lo va a introducir en la hoja de cálculo. ¿Cómo es el flujo?
El flujo es supremamente sencillo. En este caso, el trigger para el flujo es un nuevo elemento en este sitio y en esta librería, que es este sitio y esta librería. Ese es el trigger, o sea, cuando llega un nuevo archivo a esa librería, el flujo de trabajo va a empezar a trabajar. Primero que todo, necesitamos obtener algunos datos más del elemento, del documento, de la imagen que se subió a la librería, a la biblioteca, porque después lo vamos a necesitar. Luego lo miramos. Ahora vamos a usar del servicio de visión. Vamos a utilizar el OCR, el servicio de OCR del Cognitive Services. OCR es Optical Character Recognition y es simplemente va a detectar si hay un texto en una imagen y va a intentar detectar el texto en la imagen. ¿Cuáles son los parámetros de entrada? Le vamos a decir que le vamos a entregar el contenido de una imagen. ¿Y cuál es la imagen? Es la imagen que nos entró por el trigger. Luego le vamos a pedir que el texto detectado por el servicio anterior, por el OCR anterior, lo utilice como texto de entrada para traducirlo a otro idioma. En este caso le vamos a decir que nos lo traduzca a Klingon. Cuando tengamos las dos cosas, o sea, tenemos una concatenación de servicios de Cognitive Services. Primero detectamos el texto, luego le entregamos el texto al traductor. Le vamos a decir que me haga un update del elemento en la librería, en la biblioteca. Para eso necesitamos el identificador del elemento. El identificador del elemento no nos los dio el trigger, por eso fue que tuvimos que utilizar esta actividad extra. Y cuando teniendo esos valores, le vamos a decir que en la columna de texto me ponga el texto detectado y en la columna de traducción el texto traducido. Además, vamos a decirle que hay una hoja de cálculo que está en esta librería, perdón, en este sitio, en esta librería, que la hoja de cálculo se llama de esta forma y que tiene una tabla que se llama tabla 1. Y en la tabla hay dos columnas, una para texto y una para traducción, y que me ponga el texto detectado en el texto y el texto traducido en la traducción. O sea, aquí estamos haciendo un montón de cosas, estamos detectando elementos dentro de SharePoint, estamos entregándole esa imagen al al servicio de OCR de Azure para que me detecte texto. El texto detectado lo estamos traduciendo por intermedio del servicio de traducción de Cognitive Services. Estamos modificando de regreso las columnas del archivo que le hemos entregado a SharePoint y además de todo eso estamos integrando la información dentro de Excel. Aquí tengo alguna imagen, por ejemplo esta, en donde es una imagen común y corriente, es en PNG con algún texto y quiero entregarle ese texto a mi servicio. Arrancamos el flujo para que esté activo cuando le entregue el archivo al sistema. El flujo en algún momento me va a indicar, aquí me indicó ya que el flujo ejecutó correctamente. Veamos qué pasó con el flujo. El flujo recibió
este sitio, en esta librería, recibió un archivo. Eh, Le pedí eh, que me entregara más datos del archivo. Por ejemplo, me entrega el identificador del archivo que le subí, que es lo que necesito después. Me dice, cerremos acá, el reconocedor de texto me dice que encontró un texto que dice Programming Today is bla, 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 que es exactamente el texto que le entregué en la imagen. El traductor recibió el texto del OCR, me lo tradujo al Klingon y aquí tengo la salida a Klingon. Como pueden ver, la traducción es perfecta a Klingon. Luego hice un update de las columnas de texto y de traducción en la librería, en la biblioteca de SharePoint, y después me puso en las columnas de texto y de traducción en la hoja de spreadsheet de Excel el texto. Veamos qué pasó aquí. En efecto, aquí vemos que hay este archivo que encontró este texto, que encontró esta traducción. Y si miramos en la hoja de cálculo, vemos que aquí tenemos el texto que encontró y tenemos la traducción. Pero eso es con un solo texto. ¿Qué pasa si le metemos, si le entregamos más archivos? Por ejemplo, vamos a entregarle, tengo que hacer que el archivo ejecute, que el flujo ejecute. Ok, él está ahora listo, esperando entrada de datos. Vamos a entregarle estos 4 archivos de una sola vez. Y miremos, hay que esperar a que el flujo haga su trabajo. Me dice que ya terminó de hacer el trabajo. Y si refrescamos la biblioteca, vemos que aquí están ya todos los textos identificados, traducidos, y si miramos en la hoja de cálculo, tengo que refrescar la biblioteca, y en la hoja de cálculo vemos, la hoja de cálculo se demora un poco más. Ahí están los textos. 1, 2, 3, 4 textos adicionales. Eh, no, finalmente las conclusiones. Hemos visto cómo utilizar los Cognitive Services de Azure eh, por medio del Power Platform. Y hemos visto cómo utilizarlo para hacer flujos, para hacer aplicaciones, pero también para integrarlo dentro de funcionalidad normal de Office, como puede ser SharePoint o Excel. Hemos visto que es un sistema, estos servicios son extremadamente rápidos, son muy fáciles de utilizar y no necesitan conocimientos de desarrollo fuera de algunos conocimientos extras para Power Apps que se refieren a cómo crear las fórmulas de Excel. Una alerta es que no todos los servicios del Azure Cognitive Services están disponibles como conectores para ser utilizados dentro del Power Platform. Pero el punto bueno es que los conectores que existen, que están disponibles ahora, son estándar, o sea, son libres para utilizar. Eh, los servicios de Azure hay que pagarlos si se utilizan extensivamente, pero todos los servicios de Cognitive Services tienen una, eh,
una base, un servicio básico que es gratis y que puede funciona sin ningún costo. Em, Muchas gracias de nuevo por la atención prestada. Cualquier idea que tengan, cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta que tengan, por favor escríbanme y podemos hacer un diálogo entre nosotros. Eh, Muchas gracias y hasta la próxima.